¿Qué es o a qué llamamos experiencia espiritual? Tendría que ver con la percepción o con la conciencia, pero vamos a quedarnos con esta palabra percepción. Habitualmente el ser humano tiene la capacidad de percibir su ambiente a través de sus 5 sentidos. A través de estos sentidos que son maneras de que nuestro cerebro interpreta la información que nos rodea y que nos rodea como cuerpo físico, y eso también es importante. Cuando nosotros por algún motivo ampliamos esta percepción y ya no solo percibimos con los 5 sentidos, o a veces, digamos, hasta se dejan de lado los 5 sentidos y se percibe con otros sentidos o con otras maneras de percibir. En ese caso podemos hablar de experiencia espiritual, pero tenemos que comprender también que la experiencia espiritual entonces puede ser muy variada y en muchos grados de intensidad, o sea, en una gradación de intensidad desde muy leve hasta muy profunda o abarcativa. Podemos hablar entonces de la percepción y de maneras comunes de percibir, maneras que tienen que ver con el mundo material y formas de percibir que tienen que ver con otras realidades que también existen. Podemos hablar también entonces de una conciencia ordinaria que está dirigida por los 5 sentidos, que está informada, digamos, por estos 5 sentidos materiales, y estados ampliados de conciencia o una conciencia no ordinaria que tiene que ver con otros sentidos, con otras maneras de percibir. Por otro lado, también podemos hablar de distintas realidades. Una realidad material y una realidad sutil, que tiene que ver quizás entonces con otros aspectos de la realidad que no se circunscriben solamente a lo material. Entonces podemos hablar de 2 tipos de realidades. Cuando hablamos de la realidad no ordinaria, en contraposición, digamos, a la realidad ordinaria o material, en donde olemos, tocamos las cosas concretas, el mundo que todos conocemos, digamos, y que es un mundo compartido a nivel social. El color verde, lo vemos verde con distintos matices, pero la mayoría de las personas lo ve más o menos igual. Un árbol lo vemos todos de una manera muy similar, etc. Hay un acuerdo, digamos, social, es una manera de percibir acordada, intersubjetiva. Luego tenemos la realidad no ordinaria y la percepción no ordinaria. Esta realidad es diferente a la realidad material, tiene sus propias leyes, así como las tiene la realidad material, y es muy amplia, es muy vasta. Tenemos distintos niveles de realidad, como si fuesen distintos canales también de realidad. Podemos tener, por ejemplo, la realidad energética, donde podemos quizás percibir nuestro cuerpo como de pura energía, atravesado por canales de energía, siguiendo un patrón geométrico, un patrón determinado. Podemos ver cómo la energía se mueve y ese sería un canal. Podemos, por ejemplo, cambiando de canal, movernos en el tiempo, ir al futuro, ir al pasado. Si nos movemos en el canal, a otro canal, digamos, podemos quizás percibir alguna estrella muy lejana, un planeta. En otro canal podemos entrar en contacto con seres de luz, seres angelicales, incluso con otras versiones
de nosotros mismos, por ejemplo, nuestro yo superior. Podemos también acceder a realidades en donde podemos traspasar los objetos y volar, y en fin, hay una cantidad de posibles experiencias en ese otro tipo de realidad, en esa realidad que a veces se llama la realidad no ordinaria. Entonces, cuando hablamos de experiencias espirituales, nos referimos a estas experiencias que podemos tener en la realidad no ordinaria, en los estados no ordinarios de conciencia o estados ampliados o acrecentados de conciencia. Son de tipos muy variados. No necesariamente las experiencias espirituales son luminosas y son agradables, porque esa otra realidad, que también podemos llamar mundo espiritual, tiene, como decíamos, como distintas frecuencias, distintos lugares, distintas frecuencias vibratorias que van a hacer que esta realidad sea como más densa, más oscura o más liviana, más clara, de menor comprensión de lo que sucede o de mayor comprensión de lo que sucede. Bien, por otro lado, hay veces que se superponen las experiencias espirituales que serían de este tipo como de otra realidad o de una realidad más sutil. Entonces, por ahí puede ser también difícil de discriminar qué parte de lo que me está aconteciendo es espiritual y qué parte no. Se le llama espiritual simplemente porque es más sutil, no es la realidad ordinaria a la que estamos acostumbrados. Y espiritual viene de soplo, de espíritu, de aire, ¿no? Entonces hace referencia a esto de la sutileza de ese tipo de realidad o ese tipo de experiencia. Por otro lado, hay otra clase de experiencias que también son experiencias espirituales, pero donde sustancialmente la materialidad no cambia, pero sí adquiere como un brillo especial. Se siente como una paz muy grande quizás, o se siente mucha belleza, se siente como si pudiésemos comunicarnos con cada cosa del universo, de la naturaleza. Se siente una mayor comprensión, una comprensión profunda, una sensación de unidad con todo, una armonía. Y esta materialidad que vivimos cotidianamente adquiere otro matiz mucho más bello, mucho más luminoso, pero sin dejar de estar allí la misma realidad que vemos todos los días. Esto también es otra clase de experiencias espirituales que son mucho más fáciles de integrar. La clase de experiencias espirituales a las que me refería anteriormente suelen ser más difíciles de comprender y de integrar a la vida de la persona, ya que tienen a veces un factor disruptor de la realidad habitual.